Bienvenidos aquellos que nos siguen por las redes sociales, Iglesia Bautista Reformada, una vez más, junto con los hermanos y hermanas y en familia, para estudiar las Escrituras. Es bueno saber, ¿verdad?, que Dios nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha traído para hablarnos. Tenemos que venir con ese fin, ¿verdad? Vamos a ir y Dios me va a hablar por medio de las Escrituras. Entonces podemos estar atentos a lo que Dios en esta tarde quiere compartir con nosotros, para que nosotros podamos vivir la Escritura y podamos compartir a otros lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Porque tenemos la orden de Dios de salir por la calle y por el mundo a predicar el Evangelio y a discipular a las personas. Eso es el trabajo, ese trabajo lo pueden hacer los cristianos, los creyentes, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia que has tenido con nosotros. Padre, gracias, Señor, por darnos un día más para compartir tu sabiduría con nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar atentos, a no estar, oh Dios, pensando en otras cosas, sino pensando en lo que tú quieres hablarnos. Señor, y viendo nuestra vida, cómo estamos delante de ti, cómo estamos actuando como creyentes. Padre, que nuestra manera de vivir pueda traerte gloria y honra. Que podamos, Señor, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, buscar todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, como tú, oh Dios, nos has mandado. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque sabemos que somos obras inconclusas y tú nos vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y gracias por ello, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Proverbios, capítulo 25, empezamos hoy, ¿verdad? Proverbios capítulo 25, versículo 1 al 15. Proverbios 25, versículo 1 al 15. Dice así: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para las alturas de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubra el secreto a otro. No sea que te deshonre el que le oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figura de plata y la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa libertad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Estamos en Proverbio 25, ¿verdad? Y leímos del 1 al 15, ¿verdad? Bueno, el título de los Proverbios de Salomón, copiados por Ezequías. El título del mensaje es Los Proverbios de Salomón copiados por Ezequías. Bueno, el tema que vamos a tratar es cómo este rey está exaltando la sabiduría de Salomón y el padre de Salomón, David. ¿Ah? Él exalta la sabiduría de David y Salomón. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Ezequías junta estos proverbios y lo vuelve a anotar, a compilar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, aparentemente se estaban olvidando el pueblo de Israel, los reyes principalmente, que eran los responsables de estudiar la escritura para que, bueno, y también hacer juicio, ¿verdad? En base a la ley. Bueno, el pueblo se estaba olvidando de la ley de Dios. Entonces, principalmente de los proverbios de Salomón. Entonces, del capítulo 25 al capítulo 29, versículo 27, bueno, estos proverbios anotados aquí,
son los proverbios que juntó Ezequías y lo mandó a escribir, ¿verdad? Con sus escribas. Por eso Proverbio 25, versículo 1, también dice así: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién era Ezequías? El rey de Judá. ¿Tá? Este rey, que era el de Judá, tuvo en el año 715 al 686 a.C., después de 270 o 200 años del reinado de Salomón. Ezequías copia estos proverbios, ¿verdad?, de Salomón, que habían sido olvidados, como dije hoy, y esto lo encuentra en Segunda de Crónica, capítulo 29, versículo 30 al 31, y capítulo 32, versículo 26, para aquellos que están anotando, ¿verdad? Bueno, el pueblo y los reyes se estaban olvidando de Salomón, de lo que había hecho Salomón, cómo Dios lo había usado, cómo había usado Dios a David. Bueno, somos muy olvidadizos, ¿verdad? Por eso Dios continuamente a nosotros como iglesia nos está continuamente haciendo recordar su palabra. Entonces, gloria a Dios que Dios tiene esa paciencia, ¿verdad? Que nos está continuamente diciendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que, bueno, practicar. Siempre Dios nos está hablando. Proverbio 25, versículo 2. Proverbio capítulo 25, versículo 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer el rey? Y es lo que está haciendo Ezequías. Escudriñar la palabra, ¿verdad? Escudriñarla y ver los secretos que Dios tenía. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, los cristianos? Lo mismo. ¿Qué nos mandó a hacer Cristo? Escudriñar las escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Así como el rey en este tiempo debía juzgar su vida y juzgar al pueblo en base a la ley, también nosotros como cristianos tenemos que escudriñar la escritura. ¿Para qué? Para nosotros vivirla y enseñarla a otros, ¿verdad? Y juzgar nuestra vida y juzgar también dentro de la iglesia, ¿verdad? Si estamos viviendo en obediencia en la palabra de Dios, juzgar con justo juicio. El rey, ¿qué tenía que hacer? Juzgar con justo juicio. Los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Juzgar con justo juicio. Por eso Pedro dice en una de sus epístolas, Pedro dice que nosotros también somos real sacerdocio y reyes, ¿verdad? Somos reyes. Y bueno, nombrados por Dios. ¿Y qué tenemos que hacer como reyes? Escudriñar las escrituras, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, el mundo no tiene excusa. ¿Por qué? Por la creación. El mundo mira un árbol, alguien lo tuvo que hacer, ¿verdad? Bueno, el mundo no tiene excusa, ¿verdad? Por la creación. Bueno, hoy en día también los científicos están examinando lo creado por Dios. Y ellos están, ¿verdad?, dándole explicaciones, pero lamentablemente ellos, la explicación que dan puede ser, capaz que sí, ¿verdad? No es una explicación certera, ¿verdad? Pero Dios también nos reveló su palabra a nosotros, a los hijos de Dios, por medio de su Espíritu. Sus secretos, los secretos de Dios, los quiere compartir ¿con quién? Con nosotros, ¿verdad? Nuestra tarea es escudriñar las Escrituras, todos los días leer las Escrituras, estudiarlas, ¿verdad? No es que pasemos 24 horas con la palabra, ¿verdad?, sentados, sino que debemos meditar en un capítulo o en un versículo, meditar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Oh, mira, aprendí esto nuevo, bueno, esto lo voy a practicar. Y ahí vamos. Y a medida que vamos practicando, el cristiano se va santificando, ¿se entiende? Se va poniendo aparte para Dios. Pero nuestra tarea como cristianos no es simplemente, bueno, me salvé, Dios me salvó, bueno, y ahora me siento que Dios haga la obra en mí. No, tenemos tarea para hacer. ¿Cuál es la tarea? Escudriñar las Escrituras, vivir las Escrituras y dar a conocer las Escrituras. Proverbio 25, versículo 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Dios está por encima del hombre. Es lo que quiere decir. Dios está por encima del hombre. El hombre es el que fue creado por Dios para que lo busque, para que lo conozca y lo adore, ¿verdad? Pero el hombre se separó de Dios en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? El hombre deja a Dios de lado. Entonces siempre Dios es el que busca al hombre, ¿verdad? Nos creó para que le adoremos.
Pero el hombre dijo, no, no voy a adorar a Dios. ¿Sabes qué? Dios, me voy a adorar a mí mismo. Así que te dejo y me voy. Bueno, y el hombre se separó de Dios, y es Dios siempre buscando al hombre, como estábamos estudiando en Juan, ¿verdad? Bueno, pero después que Dios nos salva, Dios nos va a buscar y nos salva, nuestro deber, como dije, es investigar. Investigar. Salmo, capítulo 92, versículo 4 al 5. Salmo 92, versículo 4 al 5, dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Bueno, nos gozamos nosotros como el salmista al ver toda la creación de Dios, al ver todo lo que Dios ha hecho. Bueno, ¿saben para qué la hizo? Para que nosotros, los hijos de Dios, nos gocemos. Su creación se goce de lo que Dios ha hecho, pero su creación, el hombre, no se goza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Los creyentes son aquellos que miran los atributos de Dios y adoran a Dios, ¿verdad? Porque Dios le ha dado el privilegio de que lo conozcan profundamente. Versículo 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Bueno, en el mismo sentir tenemos que tener nosotros, los creyentes, ¿verdad? Los creyentes miramos la obra de Dios y miramos cómo Dios piensa y decimos, wow, qué profundos son tus pensamientos, Señor. Bueno, no podemos decir conozco 100% a Dios, porque todos los días tenemos que estar conociendo a Dios, ¿verdad? Como dije, somos los mineros que entramos a la mina, ¿verdad? Con nuestro pico a escarbar y a escarbar para encontrar la perla preciosa, ese diamante, ¿verdad? Esa sabiduría de Dios. Y es para nosotros, pero también es para compartirla con los demás. Y ese trabajo se nos fue dado a los creyentes. Los creyentes somos los responsables. No es tarea del pastor, no es tarea de ir el domingo o del estudio bíblico, no, es la tarea de mía, de todos los días, de estar escudriñando las Escrituras. Sí me tengo que congregar porque es un mandamiento, ¿verdad? Y es la manera de crecer el cuerpo de Cristo es juntos. No podemos crecer separados, ya lo hemos visto también, pero nuestro deber es ser ese minero, entrar a la mina en la palabra de Dios y escarbar y escudriñar y estudiar. Salmo 145, este salmo lo hemos cantado también varias veces. Salmo 145, versículo 3 al 7. Salmo 145, versículo 3 al 7 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos dichos. Bueno, generación en generación, todos, ¿verdad? Como creyentes debemos estar diciendo todos los dichos de Dios, los que Dios nos está revelando, ¿verdad? Versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Bueno, lo estamos haciendo, estamos publicando la grandeza de Dios, donde vivimos, donde estamos, nuestro hogar, nuestros hijos, bueno, nuestros trabajos, damos a conocer los atributos de Dios. Bueno, hermanos, para eso estamos. Fuimos salvos para eso, ¿verdad? No fuimos salvos para tener riquezas y bueno y buen pasar. Al contrario, Dios dice que en el mundo vamos a hallar aflicciones. Pero en medio de la aflicción el cristiano va como el salmista, ¿verdad? Diciendo todos los atributos de Dios y gloriándose en Dios. Versículo 6. Del poder de tus dichos estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno, ojalá que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos decir lo mismo que el salmista. Bueno, Dios es inescrutable. Bueno, ¿qué es inescrutable? Que nadie lo conoce 100%. Generación estudian las Escrituras, pero nadie ha conocido a Dios 100%. El único que conoce a Dios 100% es el Hijo de Dios que vino a darlo a conocer. Él dijo al Padre, nadie lo ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo de Dios es el que lo ha visto y lo conoce y lo ha dado a conocer a nosotros. Pero no es que Dios se haya revelado 100% todo en la Escritura. Dios reveló un poquito de Él. Y vamos a estar toda la eternidad. ¿Y qué vamos a hacer en la eternidad con Dios? Conocerlo, ¿verdad? Conocerlo. Día a día van a pasar la eternidad por eternidad y vamos a estar conociendo a Dios. A estar conociendo a Dios, ¿saben por qué? Porque Dios es inescrutable. Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña, Romanos 8, 27.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese Dios también sabe lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que pensamos. Él sabe todo, ¿verdad? Él sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, y antes de hablar, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Es maravilloso nuestro Dios. Romanos capítulo 11, versículo 32 al 36. Romanos 11, versículo 32 al 36, dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, ¿cómo Dios tuvo misericordia de todos? Mandó a su Hijo a morir por el mundo, ¿verdad? Mandó a su Hijo a morir por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo dio? Para que crean. El que en Él cree tiene la salvación. El que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. ¿Quién es el que cree? El que se somete a la voluntad de Dios, se somete a la palabra de Dios. Esos son los que creen. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién fue que aconsejó a Dios? ¿Quién sabe lo que Dios piensa? Nadie. Versículo 35. ¿Quién le dio a él premio? Perdón. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, ¿verdad?, lo había entendido, y esto es lo que tenemos que entender nosotros también. Bueno, nosotros no entendemos 100% a Dios, estamos conociendo a Dios. Dios, en el momento que nos salva, nos da el privilegio de servirlo, pero de conocerlo, ¿verdad? El mundo no tiene ese privilegio, los creyentes tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó para ese fin, para que lo conozcamos. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que conocer al Padre. No puede ser que diga una persona, soy hijo de Dios, ¿y cómo es Dios? No sé, te voy a invitar el domingo y te explico después que Gustavo o el hermano Sisto te explique quién es Dios. No, si tú eres cristiano y tú eres cristiana, tú conoces a Dios. Y tú tienes que darlo a conocer en el lugar que Dios te ha puesto, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2, 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién Dios reveló sus secretos? A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Bueno, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué va a hacer? ¿Nos va a llevar a dónde? A las Escrituras. A escudriñar las Escrituras, es lo que está diciendo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué escudriña? Las Escrituras, ¿verdad? Aún lo profundo de Dios. ¿Dónde Dios se debe conocer? En las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a entender las Escrituras, a leer las Escrituras, a obedecer las Escrituras y a hablar las Escrituras. ¿Se entiende? Todo es el Espíritu, todo es Dios, que es que hace todas las cosas, y nosotros simplemente ponemos nuestro cuerpo en sacrificio para Dios. Proverbio 25, versículo 4 al 5. Proverbio 25, versículo 4 al 5, dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Bueno, ¿saben qué? La sabiduría, lo que está diciendo acá Salomón, la sabiduría destruye la maldad. Cuando vivimos esta palabra, cuando vimos este libro, ¿saben qué? Nos apartamos. ¿Por qué? Porque este libro es puro, es limpio. Y cuando buscamos la pureza, bueno, vamos a vivir como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Conforme a lo que el Padre le agradaba. Cuando imitamos a Cristo, vivimos en la sabiduría de Dios. Somos hijos del Rey de Rey, como hijos del Rey, ¿verdad? Bajo los parámetros bíblicos. Bueno, para que una iglesia sea luz, en donde esté debe andar en sabiduría. Bueno, ¿cómo podemos una iglesia andar en sabiduría? Sí, cada uno hace lo que quiere. No, no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que Dios dice. Pero hay referentes dentro de la iglesia, los ancianos y las ancianas, ¿verdad? Esos son los que dan el ejemplo. Bueno, no podemos decir yo soy anciano de la iglesia y vivo como un mundano. ¿Por qué? Porque voy a arrastrar a la gente nueva, ¿verdad?, que viene a su iglesia, va a ver los ancianos, aquellos que predican la Biblia, aquellos que hace años que están, bueno, y lo van a imitar. Bueno, muchas veces, ¿por qué las congregaciones se destruyen? Como vimos el domingo pasado, porque no hay ancianos temerosos de Dios y que quieran vivir la palabra de Dios, ¿verdad?
Proverbios capítulo 16, versículo 12. Proverbios 16, 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Bueno, ¿saben qué? En el tiempo de los reyes, del rey, tenía que obedecer y hacer cumplir la ley. ¿Saben por qué? Para que su reino fuera firmado, para tener la bendición de Dios. Bueno, ahora nosotros somos los responsables como hijos de Dios, ¿verdad? De vivir las escrituras, enseñarlas a su tiempo. Tenemos que darle el tiempo a Dios. Bueno, pero también nosotros tenemos que... Proverbio 25,